El sol ardía sin piedad sobre la vasta extensión de arena y rocas cuando Caleb, líder de la tribu de Judá, avanzó decidido con la frente en alto. Su mirada reflejaba una convicción profunda, como si en su interior residiera la certeza de que algo grandioso aguardaba más allá de las dificultades. Desde muy joven había entendido que su vida tenía un propósito ligado a la promesa de una tierra fértil, la famosa Canaán, donde corría leche y miel según las antiguas historias transmitidas de generación en generación. Aquella promesa, repetida en los cantos y memorias del pueblo, lo había llevado a creer que, pese a los peligros, era hora de salir al encuentro de esa bendición divina que su gente ansiaba. Y pese a los murmullos de quienes dudaban, Caleb se sentía destinado a comprobar con sus propios ojos ese territorio legendario. Aquel viaje comenzó con un llamado de Moisés, quien convocó a hombres fuertes, valientes y fieles para espiar la región de Canaán y confirmar si de verdad era tan fructífera como los relatos anunciaban. Caleb fue elegido junto a otros 11 exploradores. Sabía que esa misión no sería sencilla, pero en su interior albergaba una esperanza inquebrantable. Emprendieron la marcha, adentrándose en suelos desconocidos, con valles que parecían acariciados por la brisa y montañas que recortaban el horizonte. Sin embargo, esa belleza podía ser traicionera. La tierra prometida también estaba protegida por gigantes y ciudades fortificadas cuyo tamaño parecía desafiar el sentido común. Las ciudades estaban amuralladas, y los guardias patrullaban con armas pesadas. No había nada que indicara una victoria sencilla. Pero cada vez que el temor pretendía tomar el control, las palabras de aliento resonaban en el corazón de Caleb, recordándole que ningún obstáculo es demasiado grande cuando existe un respaldo divino. Al atravesar colinas y planicies, Caleb y los otros exploradores percibían la abundancia del lugar, racimos de uvas enormes, granados rebosantes y campos verdes que se extendían a lo lejos. Aquella visión era tan deslumbrante que parecía sacada de una promesa celestial. Sin embargo, mientras algunos de sus compañeros veían en esos frutos una fuente de júbilo, otros se llenaban de terror ante la idea de pelear contra guerreros gigantes para arrebatarles esa tierra. Caleb, en cambio, hallaba serenidad en su fe. Sentía que, por muy grandes que fueran aquellos guardianes, por muy imponentes que lucieran sus ciudades, no había duda de que el Altísimo estaba con ellos. Esa seguridad lo mantenía alerta y dispuesto a lo que hiciera falta. Tras varios días de exploración, el grupo regresó ante Moisés, Aarón y el pueblo reunido para escuchar su informe. Entre sus compañeros se alzaban voces llenas de miedo que pintaban escenarios de derrota. Decían que los habitantes de Canaán eran demasiado poderosos, que sus fuerzas no alcanzarían durante una invasión. El pueblo, al oír tantas palabras desalentadoras, sintió que el corazón se les oprimía, y comenzaron a pensar que jamás podrían entrar en aquella ansiada tierra. Sin embargo, en aquel momento crítico surgió la voz firme de Caleb, defendiendo un mensaje de coraje y confianza. Aseguró que sí lograrían conquistar Canaán porque la promesa era verdadera y el poder para cumplirla no venía de sus propias fuerzas, sino de algo más grande. Su discurso fue contundente y sacudió la desesperanza del pueblo, dejando en claro que la determinación y la convicción eran sus mejores armas contra la incredulidad. Aún así, la mayoría prefirió la postura pesimista y, como resultado, se generó un temor que se extendió por el campamento. Durante años, el pueblo vagó confuso en el desierto, reticente a creer que verdaderamente podían entrar a ese territorio prometido. Caleb, sin embargo, no variaba su posición. Aunque el tiempo pasara y muchos olvidaran su valentía, él continuó manteniendo viva la llama de la esperanza. Se aferraba a la promesa que lo había inspirado desde joven, recordando la visión de los valles fructíferos y la determinación de sus pasos en la misión de exploración. Cuando sus fuerzas flaqueaban, cerraba los ojos y evocaba el aroma de los frutos de Canaán, la frescura del aire sobre las montañas, imagen que lo revitalizaba en medio de la aridez del desierto. Los años convirtieron a Caleb en un hombre experimentado, respetado por su sabiduría y determinación. Veía cómo las generaciones más jóvenes crecían,
escuchando los relatos sobre la tierra prometida. La gente hablaba de sus gestas cuando había defendido la ventaja de entrar en Canaán, y algunos se sentían impulsados por ese mensaje lleno de coraje. Poco a poco, las inquietudes del pueblo se transformaban en hambre de cumplir con la misión que su historia les dictaba. Cuando, por fin, llegó el día de ingresar a la tierra de sus antepasados, Caleb nuevamente se puso a la cabeza, dispuesto a conquistar las montañas y llanuras donde los poderosos habitantes de la zona seguían desafiando la llegada de aquel pueblo numeroso. La atmósfera era eléctrica. El sonido de los pasos de los guerreros resonaba en la periferia, mezclándose con la emoción de saber que pronto probarían las mieles de las cosechas y habitarían en un lugar que durante tanto tiempo pareció un sueño distante. Caleb avanzaba con paso firme, recordando el momento en que contempló por primera vez la fortaleza de las ciudades cananeas. Nada había cambiado en el tamaño de sus murallas, que seguían alzándose imponentes, pero en su interior ya no existía la menor duda. El fervor y la fe se habían duplicado, no le temblaba la voz al proclamar que esa tierra les pertenecía. Aquella convicción resonaba como un grito de victoria entre los suyos, quienes avanzaban sin dudar. La conquista no fue sencilla. Hubo combates intensos, gritos que rompían la noche, relámpagos de acero al enfrentarse cara a cara con los defensores de la región. El cuerpo de Caleb sentía el cansancio de la edad y de las largas jornadas en campaña. Sin embargo, su corazón mantenía la misma certidumbre férrea que lo había acompañado desde aquella misión de exploración. Sus palabras resultaban un bálsamo de inspiración para los jóvenes guerreros que lo rodeaban. Recordaba las veces que tantos dijeron que aquellos gigantes eran invencibles, pero allí estaban, abriendo camino y mostrando que ninguna fuerza enemiga puede contra la convicción de un propósito mayor. Esa noche, al ver encenderse las primeras antorchas en la tierra conquistada, Caleb sintió un estremecimiento de agradecimiento y plenitud. Habían esperado décadas para que ese momento se hiciera realidad, y ahora sus ojos finalmente eran testigos de la promesa cumplida. Con el paso de los días, la tierra fue repartiéndose entre las tribus. Caleb no buscó grandes trofeos ni quiso arrebatar las mejores extensiones a otros. Simplemente aspiró a la bendición que le había sido anunciada, a un espacio donde su tribu pudiera florecer, adorar y permanecer fiel. Recibió la región de Hebrón, un lugar legendario que sentía muy cercano a su corazón. Allí, su nombre trascendió como símbolo de valentía, determinación y profunda fe, inspirando a la gente a creer que, con la guía correcta, las imposibles fortalezas pueden derrumbarse. El recuerdo de su juventud, cuando gritó ante la multitud que sí podían conquistar Canaán frente a opiniones que presagiaban catástrofe, siguió vivo en la memoria colectiva. Fue esa firmeza, esa voz que callaba pronósticos desoladores, la que permitió que un pueblo entero no abandonara la esperanza. En cada piedra de la nueva tierra, en cada esquina de la ciudad que ahora se alzaba en manos de los descendientes de Judá, se sentía el eco de esas palabras de aliento que un día prendieron un fuego difícil de apagar. Caleb, ese líder que no se dejó consumir por el miedo, se convirtió en una llave para abrir la puerta a un nuevo hogar para su pueblo. Conforme caía el sol y las sombras se alargaban sobre los sembradíos, la imagen del veterano guerrero caminando por los pasillos de su ciudad ocupaba la mente de todos aquellos que buscaban un ejemplo a seguir. Era testigo viviente de que las promesas pueden cumplirse, por imposibles que parezcan, cuando uno camina con fe y determinación. Un largo proceso de dudas, peleas y cansancio desembocó en ese sabor dulce de arrojo y victoria. Entre canciones e historias que se contarían por generaciones, la vida de Caleb se elevaría como un canto valiente, una clara señal de que la grandeza de un líder no se mide únicamente en conquistas bélicas, sino también en la convicción inquebrantable que lo guía. Pese al polvo y las armas, pese a las murallas gigantes y los desiertos interminables, la fuerza interior de un hombre puede cambiar el destino de todo un pueblo. Caleb fue ese hombre, ese líder de Judá que reconoció la promesa de Canaán y no tuvo miedo de proclamar que, efectivamente, la tierra era buena y estaba al alcance de quienes se atrevieran a dar el paso hacia ella.
Su legado vive en cada semilla plantada, en cada roca que antes formó parte de una muralla enemiga y que hoy sostiene las estructuras de un pueblo que finalmente encontró su lugar. Ese es el testimonio final de una fe inquebrantable y de un líder que marcó la historia. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.